Nosotros veníamos de una clase media acomodada, sin lujos, pero tampoco sin privaciones. Íbamos a un colegio francés, privado, barrio Belgrano o barrio Núñez, según las épocas, muy católico. O sea, nada que hiciera pensar en que iba a abrazar una organización marxista-leninista, atea, que empezó a conocer en el año 73, cuando empezó su carrera universitaria en ingeniería. Creo que se sentía un poco como el iniciador o el instructor para, digamos, un despertar ideológico que por ahí no correspondía con el mensaje de la familia, ¿no?, de los padres. De alguna manera presencié, ya que compartíamos la misma habitación, cuando su mejor amigo, que ya militaba en el PRT, lo estaba convenciendo de que la alternativa era el PRT y no otra cosa. Yo estaba estudiando ciencias económicas y militaba en ciencias económicas, y él se vino a militar en ciencias económicas habiendo estudiado ingeniería, ¿no? Y bueno, después empezamos a trabajar juntos en ciencias económicas, en la militancia, en lo que eran las huestes estudiantiles del PRT ERP, ¿no? Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo primero que nos movía a nosotros en la militancia política era la pasión vital. Se creía en las empresas colectivas, se creía en la posibilidad de tener una sociedad más digna, más justa, más libre. Odiábamos al imperialismo como corresponde. Teníamos un compromiso, una seriedad en la tarea. Nos levantábamos muy temprano, estudiábamos, íbamos a la facultad, trabajábamos y teníamos horas a la noche de discusiones, etcétera. Recuerdo que yo subí al último piso donde él tenía su habitación junto con Eric, y teníamos discusiones y bueno, hablábamos mucho de la situación política. Yo tenía solo 15, 16 años, así que para mí eran más que nada nombres y ideas de que hay que rebelarse contra un Estado represivo, ¿no? Cuando tu familia se volvió a Francia... En octubre del 74. En octubre del 74, y nunca voy a olvidar esa tarde, con la cabeza apoyada en las rodillas, muy en silencio, y yo apenándome por la situación de él, porque se quedaba solo, porque bueno, y en un momento determinado aceptó eso, pero me dijo con una determinación brutal: esto es lo que yo elijo para mí. Ella, igual que Yves, militaba. Obviamente se conocieron en la actividad y bueno, y hubo algo más, digamos, que actividad política entre ellos. ¿Vos sabés cómo se conocieron Yves y Cristina? ¿Te contó algo? En realidad ella ya estaba clandestina, no tenía derecho, digamos, de contactarme, pero lo hizo igual. Yo entiendo por qué, yo sé muy bien por qué, y era porque estaba enamorada. Yo no tenía que saber de dónde vivía, pero bueno. Fui y ella estaba esperando que llegue el famoso francés, y no llegaba. Me lo quería mostrar a toda costa. Bueno, vinieron a casa, chica, le dejaron los papeles, charlamos 5 minutos, así. Bueno, re sonrientes los dos, su hermano. Nos separamos, nos despedimos. Y con Cristi teníamos un código: la que se iba volvía. O sea, yo me quedé esperando.
Y ella les dijo, ay, esperen que me olvidé de decir una cosa. Cristina dice, esperame abajo ese abuelo, ¿no? Y volvió y habló a Analia, ¿y qué te parece, no? Es lindo, ¿no? ¿No? Estamos muy enamorados, ¿viste? Cosas de adolescentes, En 1976 vivíamos los dos acá en la Argentina, en Buenos Aires. Él cada tanto me anunciaba que iba a estar ausente por un tiempito, más que nada para que yo no me preocupara. Nunca me decía a dónde iba, él me cuidaba. Era una consigna general de la militancia en la época. Cuando nosotros éramos más chiquitas, nos fuimos a todas las reuniones que encontramos, de todos los partidos que encontramos, porque las dos queríamos militar. Discutimos mucho y no estábamos convencidas. Y de pronto un día vino y me dijo que estaba en el PRD. Yo le pregunté por qué. Porque en el momento en que ella se puso a militar, era un momento donde ya el peligro era evidente. Y era evidente lo que iba a ocurrir también. Nunca nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir, a decir verdad. Pero era evidente que iba a haber un golpe de Estado o algo así. Entonces yo le pregunté por qué ahora, por qué en este momento, y ella me dijo que porque había encontrado realmente lo que ella estaba buscando, que no era una elección banal, que era una reflexión profunda y que era una convicción. Ese año, estamos hablando de 1976, ella vivía en la clandestinidad desde que hubo el golpe militar en marzo. Entonces, él viajaba, tenía actividades. En uno de esos viajes, a principios, mediados de septiembre, no recuerdo bien la fecha, a principios de septiembre, me anuncia uno de los tantos viajes que va a hacer. El 20 de septiembre me manda una carta con sello postal de la ciudad de Rosario, anticipándome que estaba por volver a Buenos Aires, que había muchos problemas allá en la ciudad, que algunos amigos se estaban enfermando, ¿no? Un burdo eufemismo, digamos, para decir que estaban secuestrando gente, y efectivamente fue una época de grandes secuestros en varias partes del país, pero en Rosario en particular. Y no volvía. Y a los pocos días, yendo para el liceo, me la cruzo por la calle, cerca de Boulevard Oroño. Ella estaba o con una peluca o con el pelo teñido, muy quitada, no correspondía. Y yo me di cuenta que algo pasaba, y ella me miró fijo y me pasó para el lado, me miró como diciendo, no me digas nada. Le entendí. Me pasó por al lado sin reconocerme, y yo pasé de largo y me paré unos metros más atrás porque estaba temblando, y ahí le dije, chao, Cristina. ¿Fue la última vez que la viste? Sí. ¿Vos sabías que ella entraba a la clandestinidad? Yo no supe. Sí. Yo no supe. Yo cuando vino a despedirse a casa, yo después pensé que vino a despedirse. Pero ella vino como siempre, ¿viste? Únicamente que estaba cambiada físicamente. Hacía mucho tiempo que nosotros no la veíamos. Hacía mucho tiempo, pero cuando ella vino, con alegría, estábamos todos los chicos, festejamos. Pero yo le pregunté a dónde estaba, cómo había desaparecido.
Porque hacía meses que no estaba. El último día que la vimos fue a lo de Lida, vino a casa, y fue a lo de mis abuelos, a lo de mi tía, que ella ya vivía en una pensión, no vivía más con mi tía, sí, y a lo de mi otra tía. Sí. Fue en un mismo día despedirse de todos, como sabiendo que se iba a algún lugar peligroso. ¿Cómo te enterás, digamos, que Yves desaparece? Digamos, ¿cómo fue ese momento? En realidad nunca me entero que lo secuestran, simplemente desaparece. Pasó el tiempo, pasó bastante tiempo, porque yo no sabía qué hacer. En aquella época tenía 20 años, así que tampoco era muy fácil para mí resolver esta cuestión, ¿no? No podía ser tan imprudente de alertar a la Embajada de Francia, que era la consigna que tenía en caso que él tuviera problemas, y que después apareciera caminando y que simplemente se haya atrasado en alguno de los viajes o que haya tenido alguna dificultad para comunicarse conmigo. Entonces esperé lo más que pude, bastante. Y bueno, ahí ya, por lógica, sabía que no volvía. Me llamaron y me dijeron si hablaba yo, y me dijeron que era para decirme que le habían bajado, esas fueron las palabras, en un enfrentamiento a Cristina Cialceta. Anónimo. Anónimo, yo corté, no sabía quién era, no la llamé a María Elena, la llamé a mi otra cuñada, le digo, mirá lo que me dicen, una locura. Y entonces llamaron a María Elena y María Elena dice, hace una semana que no sé nada de Cristina. Por lógica sabía que no iba a volver. Y es más, yo sabía que no iba a volver nunca. O sea, no tenía dudas de que si lo agarraban, no lo iban a soltar más. Y hasta que, bueno, decidí hacer la denuncia en la Embajada de Francia. Las autoridades de aquel entonces se contactan con mi papá en Francia. Lo que resuelve mi papá desde Francia es que cuanto antes yo vuelo a Francia para poder encarar una campaña de denuncia fuerte. El 13 de noviembre llego a París y ese mismo día mi papá viene a la Argentina, va a Rosario, a La Plata y a la capital federal y presenta 3 recursos de habeas corpus. Y se quedó menos de una semana y se volvió para Francia. Y una vez que llegó él a Francia, ahí iniciamos una campaña fuerte en los medios. Traté también de recorrer un poco algunos lugares de Europa donde había compañeros de militancia de Yves, a ver si alguien me podía dar alguna noticia, porque se lo había tragado la tierra. O sea, él fue a Rosario, me avisa que vuelve a Buenos Aires, nunca más vuelve, no tengo ninguna pista. Y en ese recorrido, en el 79, me encontré con el último compañero que lo vio, en Rosario. Ese compañero lo alojaba en su propia casa, y en Rosario tal era la precariedad que no tenía dónde vivir, y él simplemente lo iba a buscar a la tardecita o a la noche y lo llevaba a escondidas a su propia vivienda. Y a la mañana lo volvía a sacar. Lo sacaba y hacía su vida durante el día y lo mismo se repetía al caer la noche. Ese día, que él no recuerda exactamente la fecha, tenía una cita con Yves cerca del batallón 121 de comunicaciones, en el sur de la ciudad de Rosario, y no llega.
A la mañana siguiente sale ahí discretamente a averiguar en el barrio y le hablan de que habían fusilado a unos jóvenes, sin más precisión. Eso coincide con la carta anónima que nos había llegado antes. Una carta anónima, obviamente enviada por compañeros de militancia de IVA, que hablaban también del batallón 121 de comunicaciones y hablaban también de que habían sido variados. Desde entonces hemos denunciado el secuestro de Yves y de su compañera, que fue un dato nuevo que me dio ese compañero de Europa. Yo no sabía que él tenía compañera de vida. Para mí, el hecho que hayan sido matados y tirados juntos le da un color, diría, casi romántico. Y me imagino que a pesar del dolor y todo lo que habrán sufrido, hasta último momento, yo los veo así. Me imagino que hasta el último momento se miraban a los ojos. Me es muy grato decirme que Yves murió enamorado. Que Yves murió enamorado, no solo triste.